I said I get a bum. I got bum, I got bum bum. Yeah, yeah. Yes, you know when I'll just tell you the shoes clap and dance when the men wanna get it. Baba, 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 pam, pam. Bueno, bienvenidos nuevamente a Semanario. Es lógico que la principal preocupación del gobierno es y deba ser justamente la solución de la pandemia, pero también hay otros temas que le atañen al gobierno nacional y en los cuales tiene particular interés. Lo vamos a sumar a Edgardo Moreno, periodista político, a quien ya mismo saludo. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, recién hablaba de otros intereses que tiene el gobierno nacional, además de la pandemia, por supuesto, y uno de ellos está centrado en la modificación del Ministerio Público Fiscal, que entre los principales cambios lo que se pretende es justamente una modificación a la hora de elegir y también de remover al Procurador General de la Nación. ¿Qué significaría si esta modificación se termina concretando? Bueno, claramente el agravamiento de la pandemia, las restricciones que se han vuelto a imponer en el país, este regreso a el clima que teníamos hace un año atrás de fase 1 de cuarentena y de confinamiento estricto, pero con un escenario tanto en la salud como en la economía mucho más grave, genera dos grandes interrogantes políticos. El primero, ¿cómo va a procesar la sociedad este nuevo confinamiento? Esto de volver permanentemente para atrás sin un horizonte de salida. Y lo segundo, apuntando a tu pregunta, es cómo va a procesar la enorme distancia, el divorcio, el distanciamiento que hay entre estas aflicciones que son las que tiene y padece el ciudadano común, la gente de a pie, y la agenda de la política. El tema del Ministerio Público Fiscal marca que hay un abismo prácticamente entre los intereses de la gente común, las aflicciones de la gente común, en este caso la salud y la crisis económica que se ha profundizado aceleradamente, y la agenda de la política, en este caso la agenda del oficialismo, que justamente en uno de los peores días de la pandemia, con mayor cantidad de contagios, sin un plan de vacunación efectivo, con una enorme cantidad de víctimas fatales, se puso a discutir en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, la modificación del Ministerio Público Fiscal. Una cosa que para la gente común suena absolutamente abstrusa o difícil de comprender. Y es que efectivamente lo es así por la distancia con lo concreto de las aflicciones de la gente en este momento. La decisión de cambiar el Ministerio Público Fiscal es una obsesión que tiene el kirchnerismo que proviene del deseo de abortar las investigaciones por los casos de corrupción que todavía están en movimiento en la justicia federal y por el otro lado disponer de una herramienta muy fuerte, el manejo personal de los fiscales federales para generar un hostigamiento, no quiero decir una persecución, sobre aquellas voces disidentes, sobre aquellos que puedan plantearle alguna incomodidad al ejercicio del poder. Como bien lo señalabas, lo que se trata en la Cámara de Diputados, lo que obtuvo además dictamen favorable de comisión en la Cámara de Diputados, y esto no es un dato menor, porque una vez que un proyecto obtiene dictamen favorable de comisión, se puede tratar en cualquier momento, es decir, en el momento en el cual el oficialismo consiga el quórum, lo puede tratar y lo va a aprobar. Se trata justamente de cambiar el umbral de consenso que se necesita para aprobar a quien ejerce la jefatura sobre todos los fiscales federales, que es el Procurador General de la Nación. Hasta el momento ese umbral es de 2/3, necesita 2/3 de los votos para ser aprobado en el Senado. Si eso se baja a una mayoría simple, con una mayoría circunstancial en el Congreso, se puede designar y también remover al Procurador General de la Nación. Se lo deja atado, digamos, al oficialismo de turno. ¿Por qué se le puso 2/3 como requisito? Bueno, eso se le puso para interpretar el deseo de la Constitución de que no sea un funcionario manejado por algún partido político con mayoría circunstancial, sino que obligue a las fuerzas políticas a un consenso para poder establecer una figura prestigiosa, respetable y sobre todo independiente, que se maneje con autonomía, con autarquía respecto de las decisiones de quienes van a ser los investigados. Claramente, aquellos políticos que en exceso de sus facultades incurran en eventuales delitos. Hay aquí una estrategia del oficialismo
que prácticamente es una estrategia de pinzas sobre el Congreso. Porque quien es hoy Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, está ejerciendo esa tarea, es un funcionario de carrera dentro de la Procuración, en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, que renunció a ese cargo durante la gestión de Macri. Provenía de la designación durante el kirchnerismo. Hay una operación de pinzas porque el oficialismo propuso un candidato, el juez Daniel Rafecas, que dijo que él solamente quiere ser designado con la votación de los 2/3 de los votos del Senado, como corresponde con la legislación actual. Así es. Y que sería una suerte de resignación ética asumir con la mayoría simple. No lo quiere hacer con una ley modificada. Cristina, al parecer, nunca quiso la designación de este candidato, que es el de Alberto Fernández, porque ni siquiera puso en consideración, Cristina tiene mayoría y maneja las comisiones en el Senado, ni siquiera puso en consideración ese pliego, o sea, ni siquiera se hizo la audiencia preliminar donde los senadores lo conocen, le preguntan, le hacen un primer examen para ver si lo van a aprobar o no a ese pliego. Quedó ahí congelado a la espera prácticamente desde el momento en que lo presentó Alberto Fernández. Mientras tanto se propuso y se impulsó el cambio de la ley para designar al procurador por mayoría simple. Es prácticamente una espada de Damocles que está ahí en la Cámara de Diputados. En cuanto consigan el quórum lo pueden articular. Ahí vemos al juez Daniel Rafecas, quien justamente cuando se trató este tema en comisiones en diputados dijo que él con un sistema de mayoría simple no aceptaría el cargo para el cual lo propuso Alberto Fernández. Bueno, es cuestión solamente de conseguir los votos, que entiendo que por ahora el oficialismo no los tiene, pero en cuanto los tenga, esto quedaría prácticamente concretado, ¿no? Se termina modificando. Ni siquiera los votos, es suficiente con el quórum. Es suficiente con que consigan que se siente la cantidad suficiente de diputados para que inicie la sesión y después ya lo consiguen con los votos propios, sin los aliados. Pero con la sesión iniciada. Claro, claro que sí. Te llevo otro de los frentes del gobierno nacional que tiene que ver con la decisión de suspender la exportación de carnes para de alguna manera generar que haya o que los precios se acomoden en el mercado interno, algo que ya se probó hace varios años atrás. Bueno, la respuesta a esto fue el paro y también ahora imagino que el gobierno estará pensando en alguna flexibilización después de lo sucedido, ¿o no? Bueno, es lo que se cabría esperar, porque este es otro caso de enajenación de la agenda. En este caso, no en la política o en la justicia, sino en la economía. Porque justamente uno de los problemas que tiene este nuevo confinamiento, esta nueva cuarentena dura, esta fase 1 renovada, que se inicia con 9 días, no sabremos si eso se va a mantener por algún tiempo más o no, es una incógnita, es cómo se hace para parar de vuelta toda la economía, mandar una recesión inducida, ponerla en coma inducido a la economía, sin que el Estado alcance a asistir a los sectores que dejan de trabajar. En la otra vuelta funcionaba el IFE, funcionaba el ATP, que eran formas con las cuales el Estado mínimamente asistía. La situación de las arcas estatales en este momento, los recursos que tiene el Estado Nacional, no dan para eso. Y justamente en el momento en el cual se necesitaría reforzar la economía para poder respaldar ese momento de confinamiento, se toman medidas como esta que lo único que hacen es debilitar la situación de la economía. Lo vamos a explicar de una manera muy clara. Para poder emitir pesos, para pagar el IFE, para pagar el ATP, para pagar el REPRO, para dar asistencia urgente a los sectores de la economía que se paran por el confinamiento, es necesario tener respaldo en divisas, respaldo en dólares. Prohibir la exportación de carnes es ni más ni menos que atarse las manos para que esos dólares no entren. Con lo cual, todo lo que puedan emitir para respaldar a los sectores que están con recesión inducida por la pandemia, va a generar inflación, porque son pesos que se emiten sin respaldo. Esto indica que el gobierno va exactamente en el sentido contrario de lo que debería hacer. ¿Cuál es el argumento que tiene el gobierno nacional? Que como estos productos de exportación se cotizan en dólares cuando van en exportación, pueden generar una inflación en el precio de la carne en la Argentina. Bueno, la consecuencia es exactamente la contraria. Como se anuncia el cepo a la exportación de carne, lo más probable es que ese bien se torne más preciado en el mercado interno y aumente de precio. En todos casos, si quisiese
el gobierno abaratar el precio de la carne en el mercado interno para que no siga siendo consumido el salario real por la inflación, lo que podría hacer es bajar la carga impositiva que esos mismos productos tienen en el mercado interno. ¿Y por qué no lo hace? Cosa que no va a ser, obviamente. Ya se ha probado esto se probó y lo conocemos, no hace falta ser viejo como yo para recordarlo. Ocurrió durante la gestión de Guillermo Moreno, otro Moreno con el cual no tengo nada que ver, que ya probó a hacer eso y lo único que consiguió fue menos divisas de ingresos en dólares para el Banco Central, para respaldar la emisión de pesos, y subió el precio de la carne y además agotamos los stocks de carne en la Argentina, con lo cual subió más todavía el precio y sobre todo perdimos los mercados de exportación, porque una vez que vos dejás de abastecer un mercado internacional con tu producto, no es fácil entrar de vuelta. Exacto. Hay mucha competencia en el mundo para entrar de vuelta. Dejamos de venderle carne al mundo y nos pasaban por el costado Paraguay, Uruguay, que eran mercados mucho más chicos que nosotros en la venta y en la exportación de carne y que quedaron mucho mejor posicionados solamente por este capricho de cerrar la economía, que justamente en un momento muy crítico de la pandemia el gobierno camina exactamente en el sentido contrario y en lugar de aliviar los problemas los va agravando los problemas. Edgardo, como siempre, clarísimo en los dos temas que hemos tratado. Te mando un abrazo y bueno, a seguir cuidándonos. Bueno, un abrazo grande y sí, en estas situaciones lo único que cabe recomendarle a la gente es que extreme los cuidados, porque está claro que el Estado no está haciendo mucho para garantizarnos esa seguridad. Un abrazo, nos vemos. Igualmente. Antes de la pausa, bueno, como siempre, los voy a invitar a que participen para que tengan la posibilidad de ganarse esta super picada, la picada Ulú. Bueno, y allí tenemos, primero que nada, de qué manera pueden participar al sorteo, cómo van a ingresar. Bueno, a través de Instagram lo tienen que hacer. Y ahora sí nos metemos con quién dijo. Vamos con la frase que tienen que adivinar. Ponen la respuesta en Instagram e inmediatamente están participando. ¿Quién dijo abre tus brazos al cambio, pero no abandones tus valores? Lindísima frase, abre tus brazos al cambio, pero no abandones tus valores. Respondés en Instagram y participás inmediatamente. Pausa, ya venimos.